El edificio de vidrio relucía como un espejo bajo el sol de Madrid. En el hall principal, mármol pulido, plantas perfectas y una recepción donde todo parecía medir el valor de las personas en silencios y miradas. Lucía apretó contra el pecho una carpeta azul con su currículum, certificados y una carta de recomendación que había leído tantas veces que ya conocía de memoria cada mancha de tinta. Llevaba un traje sencillo, planchado con cuidado, y unos zapatos que contaban historias en las suelas gastadas. Antes de entrar al ascensor, miró el reflejo difuso de su rostro en el acero y se dijo en voz baja: «Respira. Has llegado hasta aquí». La planta 22 olía a café caro y a aire frío de climatización. En la sala de espera, 10 candidatos con ITS portátiles de última generación tecleaban sin parar, como si el éxito dependiera del ruido de las teclas. Lucía se sentó en la única silla junto a la ventana. Abajo, la ciudad latía. Arriba, ella intentaba recordar las respuestas que había practicado de madrugada, entre una traducción mal pagada y el jarabe de su madre. «¿Lucía Álvarez?», preguntó un asistente con sonrisa profesional. «Sí, soy yo», la condujeron, por un pasillo donde las paredes exhibían fotos de premios y directivos. Tras una puerta de cristal ahumado, la entrevista grupal ya había empezado. En la cabecera, un hombre de traje impecable y sonrisa cortante, Ramón Saldaña, gerente de recursos humanos. Su reloj brillaba más que su mirada. «Bienvenidos a Miuntos Ent Ardanza Global», dijo sin levantarse. «Aquí premiaremos el talento y castigaremos la mediocridad. Empezaremos con un caso rápido». Repasó con la vista a todos y se detuvo en Lucía, como quien elige la pieza más fácil del tablero. «Tú», señaló. «¿Nombre?» «Lucía Álvarez». «Perfecto, Lucía. Sorpréndeme. En 2 minutos dime. ¿Cómo reestructurarías un proyecto fallido en 3 mercados con culturas distintas, sin presupuesto extra y con plazo de 10 días? Algunos candidatos soltaron una risita. Lucía tragó saliva. En su carpeta, 1000 ideas. En su cabeza, 1000 noches de estudio. Alzó la barbilla. Primero escucharía al equipo local. Cada mercado falló por una razón diferente. Implementaría una matriz de prioridades en 24 horas. Reasignaría tareas en función de fortalezas y eliminaría todo lo que no aporte valor. Comunicación diaria, clara, y un único tablero visible para todos. Lo que no se mide, no existe, un silencio breve. Saldaña sonrió sin alegría. Muy de manual. ¿Y cómo convencerías a un socio alemán que te duplica la edad? No pareces convincente. Las risas ahora fueron abiertas. Lucía apretó los dedos en la carpeta. «Con resultados y respeto», contestó firme. «Los prejuicios no cierran contratos». El gerente cambió de táctica. «¿Titulación? ¿Máster? ¿MBA?» «Grado en curso», dijo ella. «Tuve que pausarlo por motivos familiares». «Ah», Saldaña alzó las cejas. «Familiares». Se recostó en la silla. «Aquí no compramos excusas, compramos excelencia. ¿Sabe lo que significa oportunidad de mejora? Su ropa me lo está diciendo». El comentario cayó como un golpe. En la mesa, alguien cuchicheó: «Low cost». Otra candidata fingió toser para disimular una sonrisa. Lucía respiró hondo. Pensó en su madre, en la libreta con cuentas de farmacia, en las madrugadas traduciendo por 4 monedas. «Señor Saldaña», dijo, cuidando que la voz no le temblara. «Vine por una oportunidad, no por una humillación. Si quiere hablar de competencias, hablemos. Si quiere hablar de apariencias, no tengo nada que aportar». Él chasqueó la lengua. «La sensibilidad está de moda, pero aquí no nos sirve. Última prueba. Elija entre 3 candidatos a quien despediría sin conocer su desempeño, solo por lo que ve. Rápido». Lucía se quedó helada. Alzó los ojos. En la pared del fondo, detrás de un vidrio polarizado, alguien observaba. Una silueta alta, quieta, con las manos en los bolsillos. No distinguía el rostro, pero sentía la mirada. «No despido a nadie por lo que veo», respondió. «Evaluaría el trabajo de cada uno». «Respuesta incorrecta», cortó Saldaña. «Aquí se decide con frialdad». «Gracias por venir, Lucía. Ya la llamaremos». La asistente se acercó para indicarle la salida. Al ponerse de pie, la carpeta resbaló y las hojas se desparramaron por la mesa. Certificados, cartas, un proyecto piloto traducido en 2 idiomas. Un candidato se rió. «Se te cayó la excelencia». Lucía se agachó, recogiendo papeles con manos que esta vez sí temblaban. Encontró la carta de su antigua profesora.
Lucía tiene un talento poco común para comprender a las personas. La guardó como quien guarda un talismán. Gracias por su tiempo, dijo, mirando al gerente a los ojos. El pasillo de salida parecía más largo que antes. A cada paso, el nudo en la garganta apretaba más. En el hall, el brillo del mármol le devolvió un reflejo borroso. Ojeras, dignidad herida, el pulso intentando no romperse. Al cruzar los torniquetes, el móvil vibró. Asunto. Proceso Ardanza. Mensaje. Lamentamos informarle que no ha sido seleccionada. Ni una hora había pasado, ni una palabra amable. Antes de continuar, únete a nuestra familia de historias. Suscríbete al canal. Lucía salió a la calle. Madrid seguía latiendo como si nada. Se apoyó en la barandilla y dejó que el aire frío le quemara los pulmones, conteniendo las lágrimas con una fuerza que no sabía de dónde venía. Arriba, en la planta 23, tras el vidrio polarizado, el hombre que había observado la entrevista siguió su figura hasta que se perdió entre la gente. No aplaudió la crueldad, tampoco sonrió, solo murmuró, casi para sí. No vieron nada. Su reflejo en el cristal devolvió un rostro serio, joven, con una sombra de cansancio y autoridad. En la placa de su puerta se leía un nombre que pocos veían de cerca. Alejandro Ardanza, presidente. Lucía cree que la puerta se cerró para siempre, sin saber que el hombre de la oficina de cristal bajará a buscarla, y con él llegará la primera grieta en el muro que la humillación quiso levantar. ¿Quién salvará a quién? Lucía caminó sin rumbo fijo por la Gran Vía, con la carpeta azul todavía contra el pecho, como si ese objeto pudiera sostener los pedazos de dignidad que le quedaban. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió con el sonido del timbre metálico. Un hombre entró, se sacudió la chaqueta para librarse de la llovizna y avanzó con paso seguro. No parecía un cliente cualquiera. Su porte imponía. Su mirada lo examinaba todo como quien está acostumbrado a dirigir más que a obedecer. Lucía apenas lo notó, concentrada en no derrumbarse. Pero el hombre sí la vio. La reconoció al instante. La muchacha que había enfrentado la crueldad de Saldaña en la sala de entrevistas. Era Alejandro Ardanza, el presidente de la compañía, aunque en ese lugar nadie lo sabía. Sin traje ostentoso, sin escolta, solo, un abrigo oscuro y una expresión pensativa, se acercó al mostrador. Pidió un café solo, y mientras esperaba, su mirada se posó de nuevo en Lucía. Ella recogía sus papeles con torpeza, intentando esconder las lágrimas que finalmente habían escapado. El grupo de candidatos seguía riendo a unos pasos de distancia. Alejandro frunció el ceño. No estaba acostumbrado a sentir rabia por la injusticia ajena. El mundo de los negocios lo había endurecido. Pero esa escena le provocaba algo distinto. Una mezcla de incomodidad y respeto. Incomodidad por la crueldad de los suyos. Respeto por la manera en que aquella mujer se mantenía erguida a pesar del dolor. El camarero le entregó su café, pero Alejandro no se movió de inmediato. Observó cómo Lucía guardaba con cuidado la carta de recomendación que había caído en la entrevista, doblándola como si fuese un tesoro. En ese instante tomó una decisión. Se acercó con calma a su mesa. «Disculpe», dijo con voz grave y educada. «¿Puedo sentarme?» Lucía levantó los ojos sorprendida. No lo reconoció. Para ella era solo un hombre desconocido con una presencia imponente. «Si quiere», respondió, insegura. Alejandro se sentó frente a ella, dejando la taza entre ambos. La miró fijamente y por primera vez en mucho tiempo dejó de lado el papel de empresario. Quiso escuchar, quiso saber. Lucía no imagina que aquel extraño es el verdadero dueño de la empresa que acaba de rechazarla, y que su encuentro marcará el comienzo de una transformación que nadie vio venir. Lucía permanecía rígida en su asiento, con la carpeta azul firmemente apoyada sobre sus rodillas. Aquel desconocido de mirada penetrante se había sentado frente a ella con una naturalidad desconcertante. Su porte imponía, pero su voz sonaba serena, sin rastro de burla ni superioridad. «Te noté en la entrevista de Ardanza», dijo él, girando suavemente la taza de café entre sus manos. Lucía se sobresaltó. «¿También eras candidato?», preguntó con un hilo de voz, imaginando que tal vez había estado en otra sala. Alejandro sonrió apenas, como quien guarda un secreto. «Digamos que estaba observando, y lo que vi me sorprendió». Ella se ruborizó, confundida entre la vergüenza y la desconfianza. «¿Sorprendido de qué?». «De cómo me ridiculizaron delante de todos», preguntó con amargura, bajando la mirada hacia la taza casi vacía. «No», respondió él con firmeza. «Me sorprendió tu respuesta. Cuando te presionaron para despedir,
A alguien sin conocerlo, no caíste en la trampa. Dijiste lo correcto, aunque sabías que te costaría caro. Lucía lo miró incrédula. Nadie le había dicho eso. Todos solo habían visto su fracaso. Lo correcto no paga facturas, murmuró ella con un nudo en la garganta. Y yo necesito trabajar. Alejandro inclinó la cabeza estudiando cada gesto de esa mujer. Había en sus ojos un cansancio, antiguo, pero también una chispa de dignidad indomable. Quiso indagar más. ¿Cuál es tu preparación, Lucía? Ella dudó, acostumbrada a que sus méritos fueran ignorados. Pero algo en la mirada de ese hombre le dio confianza. Estudié filología y traducción. Hablo inglés, francés e italiano con fluidez. He trabajado en proyectos pequeños, traducciones técnicas, incluso como intérprete en congresos, pero, suspiró, hace 2 años mi madre enfermó y tuve que dejar la universidad. Desde entonces acepto cualquier trabajo que me permita cuidarla. Camarera, dependienta, lo que salga. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Por dentro sentía una punzada. Todos en su empresa habían visto a una chica mal vestida, mientras que delante de él estaba una mujer con un currículum que muchos de sus ejecutivos envidiarían, pero marcada por el sacrificio. ¿Y si tuvieras una segunda oportunidad?, preguntó él apoyando los codos en la mesa. Lucía lo miró con desconfianza. Las segundas oportunidades no se regalan, menos a alguien como yo. Quizá no siempre es así, contestó Alejandro con voz enigmática. El silencio se prolongó entre ellos. Afuera la lluvia repiqueteaba contra el vidrio, mientras en la mesa contigua los otros candidatos seguían riendo sin saber que la verdadera historia se estaba escribiendo a 1 metro de distancia. Lucía, incómoda por la intensidad de aquella conversación, recogió su carpeta y se levantó. Gracias por sus palabras, pero debo irme. Alejandro la observó alejarse con pasos rápidos. No la detuvo, sabía que no era el momento. Pero mientras la puerta de la cafetería se cerraba atrás, ella tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Esa misma tarde Alejandro ordenará algo inesperado, que Lucía sea contratada, sin que ella sepa que el hombre misterioso que conoció es en realidad el dueño de todo. La tarde caía sobre Madrid y en el despacho más alto de Ardanza Global, Alejandro observaba los informes sobre la mesa. No dejaba de pensar en la joven de la carpeta azul. ¿Cómo es posible que nadie haya visto lo que yo vi?, murmuró para sí. Tomó el teléfono y dio una orden que desconcertó a su asistente. Contacta con la señorita Lucía Álvarez. Quiero que se incorpore de inmediato, como asistente temporal en el área de proyectos. ¿Asistente, señor? ¿Sin pasar por el proceso? Exacto. Y que nadie le diga quién soy yo. Al día siguiente, Lucía recibió una llamada inesperada. La empresa le ofrecía un contrato de prueba por 3 meses. Dudó en aceptarlo. La herida de la entrevista todavía dolía, pero la necesidad y la promesa de un sueldo digno pesaban más. Entró de nuevo en aquel edificio con el corazón encogido, pero esta vez su nombre estaba en la lista de empleados. La asignaron a un pequeño cubículo, lejos de las oficinas de lujo, con tareas que parecían diseñadas para ponerla a prueba. Organizar documentos, revisar traducciones técnicas y coordinar agendas imposibles. Lucía, disciplinada, se entregó a cada tarea con precisión. Su dominio de los idiomas llamó pronto la atención de algunos supervisores. En apenas una semana corrigió errores graves en contratos en inglés y francés que hubieran costado millones. La primera gran prueba llegó una mañana caótica, una reunión de último minuto con inversionistas italianos. El intérprete oficial no había llegado y cundía el pánico. El gerente Saldaña, el mismo que la había humillado, bufó con desprecio al verla. No podemos improvisar con cualquiera. Esta muchacha no tiene nivel. Lucía, que había escuchado, respiró hondo. Sí, me lo permite, señor, puedo hacerlo. Saldaña soltó una carcajada. ¿Tú? Esto no es una clase de idiomas de secundaria. Pero Alejandro, presente en la sala, sin revelar aún su verdadera identidad, intervino con calma. Déjela intentarlo. Lucía tomó asiento frente a los inversionistas. Con voz firme tradujo cada palabra, matiz y gesto. No solo transmitía el idioma, transmitía confianza, construía puentes. En un momento de tensión supo suavizar un malentendido que amenazaba con arruinar el acuerdo. Al finalizar, los italianos se levantaron sonrientes. Uno de ellos le estrechó la mano. Signorina, usted tiene un don. No traduce palabras, traduce corazones. Todos quedaron impresionados, excepto Saldaña, que apretaba los dientes en silencio. Alejandro, por su parte, apenas ocultaba el brillo de orgullo en sus ojos. Cuando la sala se vació,
Lucía recogió sus papeles con discreción. Había probado su valía, aunque todavía pensaba que era solo una oportunidad temporal. Alejandro la observó desde lejos y en ese instante supo que aquella mujer no era una empleada más. Era un talento oculto que nadie había querido ver, y quizás el motor que cambiaría su vida. Esa noche, intrigado por su fuerza y sacrificio, Alejandro pedirá investigar el pasado de Lucía. Lo que descubrirá lo dejará sin aliento. La oficina de Alejandro estaba en penumbra. Solo la lámpara sobre su escritorio iluminaba los informes que su asistente había dejado unas horas antes. Un dossier detallado sobre Lucía Álvarez. Él pasó las páginas con calma, pero cada línea que leía se clavaba como un puñal en su conciencia. Lucía no era la candidata mediocre que Saldaña había pintado en la entrevista. Era hija de un profesor de literatura y de una costurera. Había sido la primera de su clase en el instituto, ganadora de concursos de redacción y becas de idiomas. Tenía estudios avanzados en filología y traducción con menciones de honor. Pero todo había cambiado de golpe. Alejandro se detuvo en un párrafo marcado en rojo. El padre falleció repentinamente. Buenos días, señorita Álvarez. Su tono fue más humano que nunca. Buenos días, respondió ella, un poco sorprendida de que se dirigiera a ella directamente. Él señaló el cuaderno. ¿Qué es eso? Un hábito que tengo. Escribo pensamientos en distintos idiomas para no olvidar lo que aprendí. Sonrió con timidez. Es mi manera de recordarme que, aunque mi vida se haya detenido en muchas cosas, mi mente sigue viajando. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Nunca pensaste en retomar tus estudios? Lucía bajó la mirada. Claro que lo pensé, pero los medicamentos de mi madre no esperan. Y a veces la vida te obliga a elegir, o persigues tus sueños o cuidas de quien te dio la vida. El silencio entre ellos se volvió espeso, lleno de significados. Alejandro la observó con una mezcla de respeto y dolor. Jamás nadie en su círculo de riqueza había hablado con tanta honestidad. En su interior algo empezó a quebrarse. Por primera vez en años, el millonario que lo tenía todo sintió que había llevado una existencia vacía en comparación con la lucha silenciosa de esa mujer. Esa misma tarde, mientras Lucía corría al hospital para ver a su madre, Alejandro la siguió sin que ella lo supiera. Y lo que presenció lo marcaría para siempre. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando Lucía salió apresurada del edificio de Ardanza con la carpeta azul bajo el brazo. Había recibido una llamada angustiante. Su madre había sido ingresada nuevamente en el hospital. Sus pasos eran rápidos, casi una carrera, y no notó que a unos metros detrás de ella, discretamente, Alejandro también salía del edificio. Había visto el gesto de desesperación en su rostro y algo dentro de él lo impulsó a seguirla. Cuando llegó al hospital, Lucía se lanzó al mostrador de urgencias. «Soy la hija de Rosa Álvarez», me llamaron. «¿Cómo está?» La enfermera bajó la mirada con esa expresión neutra que tantas veces anuncia malas noticias. Su madre está estable por el momento, pero necesita pruebas adicionales y un tratamiento más avanzado. No podemos retrasarlo mucho. Lucía sintió con un nudo en la garganta. Sabía lo que significaba. Más gastos imposibles de cubrir. Entró en la habitación. Allí estaba su madre, pálida, con los ojos cerrados y un respirador marcando el ritmo de su fragilidad. Lucía se acercó despacio, tomó su mano y la apretó con ternura. «Estoy aquí, mamá. Aguanta un poco más, por favor». Las lágrimas comenzaron a rodar, aunque intentó contenerlas. Alejandro, que había pedido permiso para entrar como un conocido de la familia, se quedó en el umbral. La escena lo sacudió. Él, que siempre había visto la enfermedad y la muerte desde la distancia del dinero y las clínicas privadas, se encontró de frente con el dolor crudo de una hija que luchaba sola. Finalmente entró y dejó un ramo de flores sobre la mesita. Lucía lo miró sorprendida, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué hace aquí?», preguntó con voz quebrada. Alejandro respiró hondo antes de contestar. «Quise asegurarme de que no estabas sola». Ella apretó los labios, herida. «No necesito compasión, señor. No quiero que me vea así. Débil». «No estás débil, Lucía», respondió él acercándose. «Estás siendo más fuerte de lo que cualquiera podría soportar». Por un instante sus miradas se encontraron. Había en ella rabia y orgullo. En él, respeto y una ternura que rara vez mostraba. Pero cuando Alejandro intentó ofrecerle ayuda para los gastos, Lucía reaccionó con dureza. «No», exclamó levantándose de golpe. «No quiero limosnas. Usted cree que todo se arregla con dinero, pero mi dignidad no está en venta». Alejandro quedó paralizado sintiendo el golpe de esas palabras. Nadie, jamás le había hablado así.
Lucía respiró hondo. Volvió a sentarse y tomó de nuevo la mano de su madre. Susurró casi para sí. Si tengo que luchar sola, lo haré, pero no dejaré que nadie me compre. Alejandro la observó en mínimos. Silencio. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario que todo lo conseguía con cheques entendió que había encontrado a alguien a quien no podía comprar. Y eso lo desarmaba. Esa noche Alejandro tomó una decisión. Descubriría la forma de ayudarla sin que ella lo supiera. Pero su intento de acercarse encendería un choque brutal entre los dos mundos. Esa misma noche, mientras Lucía dormitaba en una silla incómoda junto a la cama de su madre, el teléfono del hospital sonó en el despacho de administración. Un hombre había cubierto todos los gastos pendientes y además había adelantado el dinero del tratamiento más avanzado. El nombre que figuraba en el recibo era claro: Alejandro Ardanza. Al amanecer, cuando la enfermera le entregó el comprobante, Lucía lo leyó con incredulidad. Su corazón se agitó. Era cierto que el alivio la inundaba, pero el orgullo herido ardía más fuerte. No. Esto no puede ser, susurró, apretando el papel entre los dedos. Horas después apareció en la oficina de Alejandro con pasos firmes. Había dormido apenas 2 horas, pero la indignación le daba fuerza. Irrumpió en su despacho sin esperar a ser anunciada. Él levantó la mirada de unos documentos y al verla dejó escapar un suspiro contenido. Lucía, ¿cómo está tu madre? Ella avanzó hasta su escritorio y dejó el recibo sobre la mesa, con un golpe seco. Explíqueme esto. Alejandro lo tomó sin pestañear. Es sencillo. Te ayudé. ¿Ayudarme? Lucía alzó la voz con lágrimas contenidas. Usted no entiende. Yo no le pedí nada. No puede comprar mi vida como compra contratos. Él se levantó, intentando acercarse. No es caridad, es justicia. Vi lo que pasas y tengo los medios para aliviarlo. Lucía retrocedió un paso, herida. No necesito un salvador. No soy un proyecto de beneficencia. Si he llegado hasta aquí es con sacrificio, con noches sin dormir, con esfuerzo que nadie vio. Y ahora usted quiere borrar todo eso con un cheque. Alejandro apretó los labios. Por dentro sentía una mezcla de frustración y respeto. Su mundo siempre había funcionado a base de dinero. Abrir puertas, sellar acuerdos, ganar respeto. Pero en los ojos de Lucía descubría una verdad que lo desarmaba. Las palabras golpearon el corazón de Lucía. Sintió una mezcla de compasión y desconcierto. Por primera vez vio en Alejandro no al millonario arrogante, sino a un hombre roto que trataba de aprender a ser humano. Ella no respondió. Volvió a sentarse junto a la cama de su madre, que dormía plácidamente, y murmuró casi para sí. Entonces tal vez ambos hablamos idiomas diferentes. Pero sabemos lo que es perderlo todo. Alejandro la miró en silencio, con un brillo nuevo en los ojos. Una chispa de conexión había nacido entre ellos, aunque ninguno se atreviera a nombrarla. Movido por esa confesión, Alejandro decide dar un paso más. Invitará a Lucía a un lugar íntimo y especial, lejos del lujo, donde le mostrará quién era antes de ser millonario. 2 días después de aquella confesión en el hospital, Alejandro apareció frente a Lucía con una propuesta que la desconcertó. No era una invitación a un restaurante lujoso ni a una gala de su círculo empresarial, sino a una pequeña casa en las afueras de Madrid. Quiero mostrarte algo de mí que nadie conoce, dijo él con una seriedad poco común. Lucía dudó. Parte de ella quería rechazarlo. Otra, más curiosa, necesitaba entender quién era realmente ese hombre detrás del apellido. Finalmente aceptó. El coche se detuvo frente a una vivienda modesta, de paredes encaladas y un pequeño jardín de jazmines que perfumaba la noche. Nada que ver con los rascacielos y oficinas donde ella lo había visto siempre. Aquí vivió mi abuela, explicó Alejandro, abriendo la puerta de madera con una llave antigua. Ella me enseñó que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. El interior era cálido y sencillo, muebles de madera, fotografías enmarcadas en blanco y negro, una chimenea apagada pero llena de recuerdos. En la mesa del comedor, Alejandro había dispuesto pan recién horneado, queso manchego, aceitunas y una botella de vino tinto. Nada sofisticado pero auténtico. Lucía sonrió con cierta ternura. No esperaba esto de usted, confesó. Creí que su mundo era solo cristal, relojes y banquetes. Ese es el mundo que heredé, respondió él sirviendo el vino. Pero este es el que echo de menos. Aquí fui feliz. Aquí aprendí a leer poesía. Mi abuela me castigaba a recitar a Machado cuando me portaba mal. Lucía rió suavemente.
Era la primera vez que lo escuchaba hablar con tanta humanidad. La cena transcurrió en un ambiente distinto, sin máscaras, sin títulos. Hablaron de sus infancias, de los sueños que habían tenido y de los que se vieron obligados a abandonar. Lucía compartió cómo aprendió idiomas escuchando emisoras extranjeras en una vieja radio, mientras Alejandro recordaba cómo su abuela le enseñó a no avergonzarse de llorar, aunque él había olvidado esa lección con el paso de los años. Un momento de silencio, Alejandro la miró fijamente. Cuando estoy contigo siento que puedo ser yo mismo. No el presidente, no el millonario. Solo Alejandro. El corazón de Lucía se agitó. Había algo sincero en sus palabras, algo que hacía tambalear sus defensas. Estaba a punto de responder cuando el timbre de la puerta sonó con insistencia. Alejandro se levantó contrariado. Abrió la puerta y del otro lado una figura conocida apareció. Una mujer elegante, de cabello rubio perfecto y perfume costoso. Isabela, la exnovia. Alejandro miró hacia adentro con una sonrisa venenosa. Vaya sorpresa, dijo con sarcasmo. Nunca imaginé encontrarte aquí, y mucho menos acompañado de tu camarera. Lucía sintió un escalofrío. Su mundo volvía a ser juzgado en una sola palabra. La llegada de Isabela pondrá a prueba la incipiente confianza entre Alejandro y Lucía, desatando una nueva humillación que amenaza con separarlos. La figura de Isabela se recortaba en el umbral como una sombra elegante y peligrosa. Llevaba un vestido ajustado de seda color esmeralda y un abrigo de piel que contrastaba con la sencillez acogedora de la casa. Sus tacones resonaron contra el suelo de madera cuando entró sin esperar invitación. Lucía, todavía sentada a la mesa, se tensó. La sopa en su plato humeaba olvidada. No sabía que tenías afición por los lugares humildes, ironizó Isabela paseando la mirada por los muebles antiguos. Y mucho menos que compartías tu tiempo con el personal de servicio, Alejandro. Frunció el ceño visiblemente incómodo. Isabela, este no es el lugar ni el momento. Pero la mujer ignoró su advertencia. Se inclinó sobre la mesa, observando a Lucía de arriba abajo con una sonrisa venenosa. ¿Cómo te llamas, querida? ¿Lucía? Qué curioso, ¿sabes? Alejandro suele aburrirse rápido de las distracciones. Supongo que trabajar en la cocina del restaurante no te dejaba muchas opciones, ¿verdad? Lucía apretó la servilleta entre las manos, luchando por no responder. Sus mejillas ardían, pero sus ojos se mantenían firmes. No soy una distracción, dijo con voz clara, aunque el corazón le temblaba. Soy una persona que trabaja y lucha por lo que tiene. Isabela soltó una risa breve y cruel. ¡Ay, qué ternura! Seguro también luchas por aprender a usar un vestido de diseñador o a pronunciar nombres de vinos caros. Pero cariño, ese no es tu mundo. Alejandro dio un paso adelante. Basta, Isabela. ¿Basta?, replicó ella clavando los ojos en él. No me digas que vas a arruinar tu reputación por esta camarera. La palabra se clavó en el aire, como un cuchillo. Para Lucía fue como volver a la sala de entrevistas, escuchar las risas, sentir la humillación. Se levantó despacio, tomó su abrigo y miró a Alejandro con el alma hecha pedazos. Tenía razón, señor Ardanza. Su voz se quebró, pero se obligó a mantener la frente en alto. Nuestros mundos no encajan. Yo no quiero ser la burla de nadie más. Él intentó detenerla, alzando una mano hacia ella. Lucía, espera. Pero ella ya había abierto la puerta, tragándose las lágrimas, y salió a la noche fría sin mirar atrás. Alejandro se quedó helado, atrapado entre la rabia y la impotencia. Se giró hacia Isabela con una mirada oscura. Escúchame bien. Nunca vuelvas a hablar de ella así. Isabela arqueó una ceja disfrutando de su triunfo. ¿La defiendes? Interesante. Pero ya verás, tu mundo no va a aceptar jamás a una mujer como ella. Alejandro cerró la puerta con violencia, quedándose solo en aquella casa que de pronto parecía vacía. A la mañana siguiente, los periódicos publicarían fotos de Alejandro y Lucía juntos en la empresa. El escándalo pondría en riesgo la reputación de ambos y Alejandro tendría que decidir si proteger su imagen o defender públicamente a la mujer que empezaba a amar. A la mañana siguiente, Madrid despertó con titulares que ardían en cada kiosco. Alejandro Ardanza, sorprendido con una misteriosa mujer en una casa humilde. El millonario rompe esquemas. ¿Romance secreto con una camarera? Las fotos eran borrosas pero claras. Alejandro y Lucía entrando juntos a la casa de su abuela. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de burlas crueles hacia ella. La cazafortunas. La chica de barrio que quiere ser reina. Lucía, al ver las portadas desde el hospital, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Varias
Enfermeras cuchicheaban a su paso, y hasta un familiar de otro paciente la reconoció. «¿Esa no es la muchacha de los periódicos?». Lucía apretó los labios y se refugió en la habitación de su madre. No quería que la vieran llorar. En la torre de Ardanza la tensión era distinta pero igual de feroz. Los socios de la junta directiva se reunieron de emergencia. «Alejandro, tienes que aclarar esta situación», exigió uno de ellos. «Nuestra reputación internacional está en juego. Una mujer como ella no puede estar asociada a la marca Ardanza», añadió otro. «Debes distanciarte inmediatamente». Alejandro los escuchaba en silencio, con los puños cerrados. En su interior una batalla rugía. Durante toda su vida había protegido su imagen como un tesoro. Pero ahora la dignidad de Lucía estaba en juego. Esa tarde convocó a una rueda de prensa. La sala estaba abarrotada. Periodistas, cámaras, micrófonos apuntando hacia él como cuchillos listos a desgarrar. Isabela también estaba entre el público, sonriente, convencida de que Alejandro rectificaría y dejaría a Lucía en ridículo. Alejandro subió al podio, respiró hondo y por primera vez no habló como empresario sino como hombre. «Sé que todos esperan que aclare los rumores sobre mi vida personal», comenzó con voz firme. «Y lo haré». Las cámaras se acercaron. El silencio era absoluto. «La mujer de las fotos no es un escándalo ni una cazafortunas. Su nombre es Lucía Álvarez. Sí, trabajó como camarera y sí, fue rechazada en esta misma empresa. Pero también habla varios idiomas. Resolvió negociaciones que ninguno de nosotros habría logrado, y tiene más dignidad que todos los que la han señalado». El murmullo recorrió la sala como un oleaje. «Ella no busca mi dinero ni mi apellido», continuó. «Ella me enseñó lo que significa el respeto y la verdadera fuerza. Si alguien quiere juzgarla, que me juzgue a mí también. Porque no pienso dejar que nadie la humille otra vez. He pasado años protegiendo mi imagen. Hoy elijo proteger mi corazón. Y en él está Lucía». Esa misma noche, mientras Lucía procesaba la declaración que lo había cambiado todo, el médico la llamó aparte con el rostro grave. La salud de su madre se había deteriorado y tendrían que tomar una decisión difícil de inmediato. El pasillo del hospital estaba impregnado de olor a desinfectante y del murmullo constante de máquinas. Cuando el médico pidió hablar con Lucía, en privado ella sintió que el corazón se le hundía. «Señorita Álvarez», dijo él con voz pausada, «la situación de su madre es delicada. Hemos hecho lo posible, pero necesita un tratamiento especializado en Barcelona. Allí cuentan con una clínica avanzada que podría darle más calidad de vida». Lucía lo escuchaba con las manos entrelazadas, temblorosas. «¿Y cuánto costaría?», preguntó con miedo. El médico desvió la mirada sabiendo lo que esa respuesta significaba. «Demasiado para una sola persona». Lucía asintió en silencio. Esa noche, cuando se sentó junto a la cama de su madre, la vio dormir con el rostro sereno, ajeno a las cuentas imposibles, a las facturas acumuladas en su bolso. Le acarició el cabello con ternura. «No te preocupes, mamá. Encontraré la manera, aunque tenga que dejarlo todo». Pocos días después, Lucía recibió un correo electrónico que parecía una broma del destino. Una organización cultural de Bruselas le ofrecía un puesto fijo como traductora internacional. El sueldo era alto, con beneficios médicos, viajes y estabilidad. Era la oportunidad de su vida, pero había una condición: traslado inmediato y dedicación exclusiva. Lucía cerró el portátil de golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que si aceptaba, su madre quedaría sola en Madrid, dependiendo de enfermeras y extraños. ¿Cómo marcharse cuando la persona que más amaba necesitaba su mano, su voz, su presencia? Esa misma tarde, Alejandro llegó al hospital con un ramo de lirios blancos. La encontró mirando por la ventana, con el correo aún abierto en su móvil. «¿Qué ocurre?», preguntó él notando la tensión en su rostro. Lucía respiró hondo, intentando sonar. «Firme. Me ofrecieron un trabajo en Bruselas. Podría pagar todo, incluso el tratamiento en Barcelona. Pero no lo acepté». Alejandro la miró, sorprendido. «¿No lo aceptaste? Es tu sueño, Lucía. Es lo que mereces». Ella giró hacia él con los ojos húmedos. «Mi sueño no vale más que mi madre. No pienso abandonarla. Prefiero perderlo todo antes que dejarla sola». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de dolor y nobleza. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. Él, que siempre había elegido el negocio antes que la familia, veía frente a sí el ejemplo de un amor puro y sacrificado. Se acercó despacio, tomando sus manos con cuidado. «No sé cómo lo haces», dijo con voz baja.
Yo siempre creí que el poder estaba en las decisiones frías, pero tú me demuestras que la verdadera fuerza está en elegir con el corazón. Lucía apretó sus manos, pero sus ojos brillaban con tristeza. No soy fuerte, Alejandro. Solo soy hija. Él no supo qué responder. Se limitó a mirarla con una mezcla de admiración y ternura. En ese momento entendió que debía hacer algo más que ofrecer dinero. Debía mostrarle que estaba dispuesto a estar a su lado, sin condiciones. Movido por esa revelación, Alejandro empezará a planear un gesto público y arriesgado, un acto que pondrá su corazón frente a todos y demostrará a Lucía que ya no se escondía detrás del poder. El gran auditorio de la Cumbre Internacional de Negocios y Cultura estaba colmado. Empresarios, diplomáticos y periodistas de toda Europa ocupaban cada asiento, expectantes por escuchar al presidente de Ardhansa Global. Los flashes de las cámaras no dejaban de destellar. Era el tipo de escenario que Alejandro conocía de memoria, pero esa vez el motivo era diferente. Había tomado una decisión que no tenía que ver con contratos ni alianzas, sino con su corazón. Lucía no estaba invitada oficialmente. Había llegado como intérprete de una delegación italiana, con un discreto lugar al fondo de la sala. Vestía sencillo, pero su presencia resaltaba. Su plan era pasar desapercibida. Jamás imaginó que esa noche sería el centro de todas las miradas. Alejandro subió al escenario con paso seguro. Sus ojos barrieron la multitud, pero se detuvieron unos segundos en ella, como si solo existieran dos personas en ese lugar. Señoras y señores, comenzó con voz firme. Hoy debía hablar de innovación y economía, pero sería una mentira si me quedara en eso. Porque lo que de verdad quiero compartir no está en los números, sino en lo que me cambió como hombre. Un murmullo recorrió el auditorio. Nadie entendía hacia dónde se dirigía. Alejandro respiró hondo y continuó. Hace unos meses fui testigo de una injusticia. Una mujer fue humillada en una entrevista en mi propia empresa. Se rieron de ella por su ropa, por su historia, por no tener títulos caros. La rechazaron sin mirar lo que realmente valía. Lucía sintió un vuelco en el estómago. Supo en ese instante que hablaba de ella. Esa mujer, prosiguió Alejandro, resultó ser la persona más brillante, digna y valiosa que he conocido. Habla varios idiomas, sí, pero el lenguaje más poderoso que domina es el del coraje y la dignidad. Y esa mujer se llama Lucía Álvarez. Un silencio absoluto se apoderó del salón. Los periodistas se abalanzaron sobre sus cámaras. Isabela, sentada en primera fila, palideció de incredulidad. Alejandro dio un paso al frente, mirando a la multitud pero hablando directamente para Lucía. Lucía no solo salvó a mi empresa en negociaciones imposibles, también me enseñó algo que olvidé: que el dinero no compra respeto ni amor, que la verdadera riqueza está en quienes permanecen firmes aun cuando el mundo los desprecia. Se detuvo, respiró profundamente y remató con palabras que encendieron titulares en todo el mundo. No me avergüenzo en decirlo aquí, frente a todos. Estoy enamorado de ella. El auditorio explotó en exclamaciones, flashes y murmullos. Lucía, en el fondo, se llevó la mano a la boca, con lágrimas que caían sin poder contenerlas. Nadie lo podía creer, pero ella menos que nadie. Alejandro bajó del escenario y caminó entre la multitud hasta llegar a donde estaba Lucía. Frente a todos extendió su mano. No te pido que me creas ahora mismo, Lucía. Solo dame la oportunidad de demostrarte que ya no soy el hombre que se esconde detrás de un apellido. Quiero caminar a tu lado, aunque el mundo se burle, aunque me cueste todo lo que tengo. Los presentes aplaudieron, algunos conmovidos, otros escandalizados. La prensa recogía cada gesto, cada lágrima. Lucía temblaba. Había soñado con ser reconocida por su talento, nunca por un amor imposible. Pero algo en su interior, entre miedo y esperanza, la empujaba a creerle. Justo cuando estaba a punto de tomar su mano, un médico entró al auditorio buscándola con urgencia. La salud de su madre había empeorado gravemente. El auditorio aún retumbaba con los aplausos y murmullos cuando la puerta lateral se abrió de golpe. Un médico con bata blanca y rostro grave irrumpió en medio de las cámaras. ¿La señorita Lucía Álvarez?, preguntó, buscando entre la multitud. Lucía se levantó de inmediato con el corazón helado. El médico la encontró con la mirada. Debe venir ahora mismo. Su madre ha empeorado. La sala quedó en silencio. Lucía, con las lágrimas a punto de desbordarse, miró a Alejandro, que seguía frente a ella con la mano extendida. En sus ojos había comprensión, no reproche. Ella apretó los labios y asintió. Tengo que irme. Alejandro la acompañó sin dudar. Abandonaron el lugar entre flashes y periodistas,
Pero nada de eso importaba ya. Solo el sonido apresurado de sus pasos por los pasillos del hospital. Solo la ansiedad de un reloj que parecía correr demasiado rápido. En la habitación Rosa Álvarez respiraba con dificultad. Sus ojos cansados se iluminaron al ver a su hija. «Lucía», susurró apenas audible. Lucía tomó su mano con ternura, arrodillándose junto a la cama. «Estoy aquí, mamá. No me voy a mover». La mujer la miró con un brillo sereno, como quien se despide con paz. «Hija, toda tu vida luchaste para cuidarme. No cargues más con esta cruz. Vive, sueña, ama, porque eso es lo que yo quiero para ti». Lucía sollozaba acariciando su rostro. «No me dejes, mamá. No sé cómo hacerlo sin ti». «Sí sabes», murmuró ella con una sonrisa débil, «porque todo lo que soy ya está en ti». Poco después Rosa se fue en silencio, dejando tras de sí un vacío inmenso, pero también una semilla de fortaleza en el corazón de su hija. Lucía lloró desconsolada. Alejandro la rodeó con sus brazos y por primera vez en su vida no intentó solucionar nada con dinero ni promesas. Solo estuvo allí, presente, sosteniéndola mientras el mundo parecía romperse. Pasaron semanas de duelo. Lucía pensó en renunciar a todo, incluso a la oportunidad en Bruselas. Pero Alejandro no la dejó sola. La acompañó al cementerio, cocinó para ella en la casa de su abuela, la escuchó en silencio cuando las lágrimas volvían. Poco a poco, el dolor empezó a transformarse en una fuerza nueva. Una tarde, en el jardín perfumado de jazmines, Alejandro tomó sus manos. «Lucía, me enseñaste que el dinero no lo es todo, que la dignidad y el amor pesan más que cualquier fortuna. No te prometo un camino fácil, pero sí uno en el que nunca más estarás sola». Ella lo miró a los ojos. Todavía había cicatrices, pero también un destello de esperanza. «Acepto caminar contigo, Alejandro, no porque seas millonario, sino porque al fin aprendiste a ser hombre». Él sonrió con lágrimas en los ojos y la abrazó fuerte. Y bajo aquel cielo al atardecer se besaron, sellando un futuro donde la riqueza no estaría en el oro ni en los contratos, sino en la dignidad y el amor compartido. La vida puede humillarte, arrebatarte sueños, incluso quitarte a quienes más amas. Pero la dignidad, el coraje y el amor verdadero nunca pueden ser comprados ni destruidos, porque la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres y en cómo eliges amar. Si te gustó esta historia, cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión es muy importante para mí.